¿Alguna vez te has preguntado en qué momento del reloj de Dios nos encontramos? ¿Y qué es lo que Dios espera de nosotros como creyentes? Para nadie es un secreto que todos actualmente nos encontramos esperando la redención, judíos y cristianos. Mientras los judíos esperan al Mesías en su primera venida, nosotros como cristianos esperamos su regreso. ¿Qué es lo que sucederá cuando esto pase? Apocalipsis 1:7. He aquí viene con las nubes y todo ojo le verá, aun los que le traspasaron, y todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. ¿Todas las tribus de la tierra harán lamentación por él? Es muy importante poner atención en cada palabra que leemos. Y fíjense cómo aquí no dice que harán lamentación todas las naciones, sino todas las tribus. ¿De qué tribus habla? Zacarías 12:10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el espíritu de gracia y de súplica, y me mirarán a mí, a quien han traspasado, y se lamentarán por él como quien se lamenta por un hijo único, y llorarán por él, como se llora por un primogénito. Este pasaje nos habla específicamente sobre la casa de David y los habitantes de Jerusalén. ¿Quiénes son? Judíos. Jeremías 50:4. En aquellos días y en aquel tiempo, declara el Señor, vendrán los hijos de Israel, ellos junto con los hijos de Judá. Vendrán andando y llorando, y al Señor su Dios buscarán. Vendrán los hijos de Israel junto con los hijos de Judá. Y aquí es donde vemos a qué tribus se refiere Apocalipsis 1:7. Harán lamentación todas las tribus de la tierra, es decir, las 12 tribus, tanto los judíos como todos aquellos que pertenecemos a Israel. Recordemos que en el momento de recibir a Cristo, de creer en Él, pasamos a formar parte de Israel. ¿Por qué? Porque Dios le hizo una promesa a Abraham, a su descendencia, y es a su descendencia a quienes les pertenece la herencia. Por eso Yeshua paga por nosotros y nos introduce por adopción dentro de esa descendencia. Ahora, ¿por qué dice que haremos lamentación cuando Él regrese? ¿Que no es lo que todos estamos esperando? Romanos 14:11. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Filipenses 2:10. Para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Salmo 72:11. Y póstrense ante él todos los reyes de la tierra, sírvanle todas las naciones. Dios hará que todos nos arrodillemos ante él. Y sí, todos decimos sí, amén. Pero, ¿de verdad estamos entendiendo lo que arrodillarse significa? Pónganse a pensar, ¿cuándo es que nos arrodillamos con sinceridad? Cuando nos rendimos, cuando ya no nos quedan más fuerzas. No nos arrodillamos con sinceridad cuando estamos en calma, sino cuando ya no podemos más, cuando clamamos a Dios por ayuda. Cuando llegamos a este punto es porque hemos doblegado nuestra voluntad delante de Dios. Eso es lo que significa toda rodilla se postrará. Dios hace todas las cosas como un proceso. Ese proceso de que toda rodilla se postre ha comenzado desde el bicho del 19. ¿Ha notado que la forma en que vivíamos dio un giro después de esto? Y cuando apenas estaba terminando, ¿qué pasó? El comienzo de la guerra. 7 de octubre, comienzo de Gog y Magog. Hermanos, no crean que lo que pasa en Israel se va a quedar en Israel. De la higuera, aprended. Lo que vemos desde el 7 de octubre en Israel no es más que el tráiler de la película que viene para todo el mundo. Y para quienes no me creen,
de quién es. Musulmanes de la Muslim Defense League le pegan una brutal paliza a un chavalito inglés que se encontraba solo cuando las hordas de MDL han tomado la ciudad con bates, machetes y martillos. Policía británico se arrodilla frente a un alborotador. ¿Esto es normal? Raise the voice of Palestine! Allahu Akbar! Allahu Akbar! This is our country now. You hear me, Kafir? You can't disturb us. There is nothing you can do about it. Un video de un discurso de un islamista prometiendo tomar París y convertir Francia en un nuevo califato, ¿no? يا مكرون الزم حدك بالجهاد نهدم مجدك يا مكرون يا خسيس بكره رح نفتح باريس من المسجد الأقصى نقول لمكرون عدو الله ورسوله أبشر يا عدو الله ورسوله بالذي يسوءك نحن على موعد مع خلافة راشدة على منهج محمد No podemos ignorar lo que está pasando en nuestra propia casa. Estos 3 atentados terroristas tienen algo en común. Fueron planeados por Hezbollah. Hezbollah, que significa Partido de Dios en árabe, es una organización terrorista reconocida internacionalmente cuya base es en el Líbano. Su principal objetivo, destruir a Israel. Irán financia a Hezbollah con aproximadamente $700 millones al año. En el exterior, pareciera que la mayoría de las actividades de Hezbollah ocurren en el Líbano, Siria e Israel, al otro lado del mundo. Pero realmente, Hezbollah está convirtiendo a Latinoamérica en un nuevo centro de terrorismo. Tras la detención de varios contrabandistas en la ciudad fronteriza de Foz de Iguazú, el Hezbollah está infiltrándose en diferentes países de la región. la presidencia de revés. Un reciente informe por parte del Atlantic Council asegura que Hezbollah, más allá de operar como una red de terrorismo, opera como una mafia en Venezuela. والغرب سيندم ولا تحين مندم الأمة العربية والإسلامية اليوم صاعدة ناهضة سوف تبلغ الذروة إن شاء الله سوف تستعيد زعامة العالم وليس ذلك بعيدا إن شاء الله أقول لهم سارعوا بالاعتذار لأمتنا لأنكم إن لم تعتذروا فستندمون غدا أمتنا ستكون على سدة العالم هذا ليس خيالا هذه حقيقة غدا نحن قيادة العالم إن شاء الله أنتم اليوم تقاتلون جند الله أنتم اليوم تقاتلون شعوبا الموت في سبيل الله ومن أجل العزة والكرامة أحب إليهم من الحياة. Estamos viviendo lo que siempre se nos había dicho que no viviríamos. Es hora de despertar. Estamos dentro de los dolores de parto. Estos dolores, tal como en un parto, se vuelven cada vez más y más intensos. Dios quiere nuestro arrepentimiento. Y no me refiero a aquellos que no conocen el Evangelio. Me refiero a nosotros, los creyentes. No podemos seguir solo creyendo y viviendo una vida de desobediencia, porque no van de la mano. La palabra fe en hebreo es emuná. Y emuná, hermanos, es una fe obediente. Por eso leemos en Santiago capítulo 2 que la fe sin obras es muerta. Decir que creemos en Dios y vivir en desobediencia a Él es una contradicción, porque la única prueba de que creemos en Él es precisamente obedecerlo. De lo contrario, estaríamos viviendo en una mentira. Y por obedecer a Dios no me refiero a ir a la iglesia y llegar temprano. Lo haces, qué bueno, pero
Eso no es obediencia, porque en ningún lugar está escrito que lo hagas. Entonces, ¿qué es lo que debemos obedecer? Su ley. Esa que te han dicho que está abolida, mintiendo. Porque si leemos bien, hermanos, no hay ningún pasaje que diga que la ley está abolida. Si nuestra base de verdad es la Biblia, no podemos creer en ninguna persona más que en la Biblia. Primera de Juan 3:4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. La definición de pecado es quebrantar la ley. La palabra griega anomia se traduce como infracción de la ley y significa un desprecio absoluto por Dios y sus leyes. Esta palabra anomia la encontramos en Mateo 7, del 21 al 23, cuando Yeshua dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. La palabra que se tradujo como maldad aquí es anomia. La maldad, el pecado, es la desobediencia a la ley de Dios. Apartaos de mí, transgresores de la ley. Entonces no se dejen engañar más. Si amas a Dios, no te resistirás a obedecerlo, porque esa es la evidencia de nuestro amor hacia Él. Todo aquel que se resiste a esto, en realidad, todavía no le ha entregado su voluntad a Dios. Por eso es que les cuesta tanto trabajo y le parece tan difícil. Porque al obedecer a Dios, estamos entregando nuestro ser, doblegando nuestras rodillas. Y ahora esto va para los líderes, enseñar a otros a desobedecer a Dios, argumentando que eso es lo que Dios quiere. Es como decirle a un hombre que engaña a su esposa porque eso la pondrá muy feliz. Y esto no quedará sin castigo, porque no es lo mismo decidir voluntariamente desobedecer que enseñar a otros a fallar a Dios. Gálatas 6 del 7 al 9. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Si siembras para la carne, vas a tener corrupción, es decir, muerte. Y podrías pensar, no, pero yo ya hice la oración, ya soy salvo, y una vez salvo, siempre salvo. Yo voy a la iglesia, yo voy a evangelizar, nunca falto a las reuniones de estudio, yo oro todos los días y leo mi Biblia. Todas esas son cosas buenas, pero ¿qué tal estamos en la obediencia? ¿Cómo sé que estoy sembrando para la carne? Si siembras un árbol de limones, cosecharás limones. Si siembras higos, obtendrás higos. Cada quien cosechará aquello que ha sembrado. Entonces, ¿cómo sé qué es lo que he estado sembrando espiritualmente? Gálatas 5 del 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y en esta lista hay algunas obras que son muy evidentes, pero también hay otras que se han normalizado y que tristemente se viven en hogares en los que se estudia la palabra de Dios. Enemistades, pleitos, iras, contiendas, disensiones, envidias. Muchas veces nos preguntamos por qué en hogares cristianos existen tantos problemas, los mismos que en un hogar que no lo es.
problemas de pareja, problemas con los hijos, pleitos en la familia, siendo que todos son cristianos. ¿Por qué? Lo más común es que todos pensemos que estas son pruebas o que es el enemigo tratando de hacernos daño. Pero no, mis hermanos. Esto es resultado de desobedecer a Dios. Cuando desobedecemos a Dios, lo que estamos haciendo es sembrar para la carne, no para el espíritu. Sembrar para la carne nos hace cosechar oscuridad. Y quizá te mantengas lejos de los pecados más señalados como lo es el adulterio, el robo o el asesinato. Pero tarde que temprano, la desobediencia da a luz pleitos, ira, envidia, contiendas. Porque no se puede cosechar bendición cuando se ha sembrado desobediencia. La desobediencia a Dios se ha normalizado. Y no solamente como guardar Shabbat, como cuidar los alimentos, no consumir lo que Dios prohibió consumir. Se nos ha hecho normal desobedecer a Dios día tras día. Hay un término en hebreo que es muy importante conocerlo y es Lashon Hara. ¿Qué es Lashon Hara? Bueno, su traducción literal es habla maliciosa. Es hablar mal o en forma despectiva de otra persona. Levítico 19:16 y se los voy a leer en dos versiones, tanto en la Reina Valera de 1960 como en la NBI. Y dice, no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Versión NBI. No andes difundiendo calumnias entre tu pueblo, ni expongas la vida de tu prójimo con falsos testimonios. Yo soy el Señor. No alimentes en tu corazón odios contra tu hermano, sino reprende con franqueza a tu prójimo para que no sufras las consecuencias de su pecado. No seas vengativo con tu prójimo, ni le guardes rencor. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Lashon Hara, hablar mal de nuestro prójimo y chismear es lo mismo. Tristemente se ha hecho una costumbre y es difícil que alguien piense que está cometiendo un pecado grave al hacerlo. ¿Por qué es grave? Chequen cómo Dios dice después de la prohibición de chismear, no atentarás contra la vida de tu prójimo. No expongas la vida de tu prójimo. Es decir que cuando hablamos mal de los demás, para Dios es como si estuviéramos atentando contra su vida. Dios nos dio el poder de hablar para hacer bien, no para lastimar. Santiago 3, del 10 al 12. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y agua amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Si somos buenos, hablemos el bien. Y esto incluye hacerlo por texto, para que no vayan a pensar que insultar por WhatsApp no cuenta. La maldad o la bondad vienen desde dentro. Lo que hablamos o tecleamos sale de nuestro interior. No debemos albergar odio en nuestro corazón, ni alimentar los pleitos, las contiendas. Aléjate de las discusiones. Recuerda, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Salmos 37:8. Deja la ira y desecha el enojo. No te irrites, pues ello solo conduce a hacer lo malo. Otro pecado que se practica comúnmente es la idolatría. Y sí, yo sé que cuando escuchamos esta palabra, lo primero que pensamos es en figuras, imágenes, dioses falsos. Pero hay otras formas de idolatría, más sutiles e igual de dañinas. Como la idolatría al dinero, por ejemplo.
Primera de Timoteo 6:10. Raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Cuántas veces has peleado con alguien por cuestiones de dinero? ¿Cuántas veces has visto a alguien en necesidad y teniendo la oportunidad de ayudar no lo has hecho porque no sabes si te lo pagará? Isaías 58:10. Si te dedicas a ayudar a los hambrientos y a saciar la necesidad del desvalido, entonces brillará tu luz en las tinieblas, y como el mediodía será tu noche. Mateo 25:35-40. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Fui forastero y me dieron alojamiento. Necesité ropa y me vistieron. Estuve enfermo y me atendieron. Estuve en la cárcel y me visitaron. Y le contestarán los justos: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos como forastero y te dimos alojamiento, o necesitado de ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos? El rey les responderá: les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aun por el más pequeño, lo hicieron por mí. Lucas 3:10-11. Entonces, ¿qué debemos hacer?, le preguntaba la gente. El que tiene 2 camisas debe compartir con el que no tiene ninguna, les contestó Juan, y el que tiene comida debe hacer lo mismo. Lucas 12:33-34. Vendan sus bienes y den a los pobres. Provéanse de bolsas que no se desgasten. Acumulen un tesoro inagotable en el cielo, donde no hay ladrón que aceche ni polilla que destruya. Pues donde tengan ustedes su tesoro, allí estará también su corazón. El dinero y las posesiones no son más importantes que las personas. Los bienes materiales que Dios nos da no son para atesorarlos, sino para usarlos. Agradamos a Dios cuando compartimos lo que Él nos regala, porque aunque tú trabajes y te esfuerces, no debes olvidar que si tienes la capacidad de trabajar es gracias a Dios. Si caminas, si hablas, si estudiaste, si tienes un empleo o tienes un negocio, todo es gracias a Dios. Si te pagan es gracias a Dios, así que comparte de lo mucho que Dios te da. Hazlo con amor y no por obligación, no con la esperanza de que esa persona a la que ayudaste te pague el favor o quede en deuda contigo. Dalo por amor a Dios, sin esperar nada a cambio. Salmos 37:26. Los justos están siempre dispuestos a dar sin esperar nada a cambio, y sus hijos son una bendición. Lucas 6:34-35. Si prestan a aquellos de quienes esperan recibir, ¿qué mérito tienen? También los pecadores prestan a los pecadores para recibir de ellos la misma cantidad. Ustedes deben amar a sus enemigos, hacer el bien y dar prestado sin esperar nada a cambio. Grande será entonces el galardón que recibirán y serán hijos del Altísimo. Cuando damos con amor y sin esperar nada a cambio, nos aseguramos de no hacer del dinero y de las posesiones un ídolo. Ahora, ¿qué pasa cuando nos enfermamos? ¿A quién acudo? Si mi primera reacción es confiar en tal o cual medicamento o tal o cual doctor, eso también es idolatría. Pero ¿cómo entonces no debo de ir al médico nunca? Aclaremos este punto. Poner nuestra vida en manos de alguien que no es Dios es idolatría. Entonces, ¿qué debo hacer? Nuestra primera reacción siempre debe ser acudir a Dios, acercarnos a Él en oración, pedirle dirección y sabiduría para saber si es necesario acudir con un médico, y pedirle también porque le dé sabiduría a ese médico para atendernos, mientras tenemos en mente que nuestra salud no depende ni del médico ni del medicamento. Nuestra salud y nuestra vida dependen 100% de Dios. ¿Hay más formas de idolatría normalizadas en nuestra vida? Sí.
Hay ocasiones en donde podemos amar más a nuestros hijos que a Dios. Eso también es idolatría. Vemos en Primera de Samuel, capítulo 2, cómo eran los hijos de Elí. En el versículo 12 dice, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. 17. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Versículo 22. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y bueno, creo que todos conocemos esta historia y sabemos muy bien lo débil y suave que fue Elí con sus hijos, sabiendo la gravedad de lo que estaban haciendo. Así que más adelante Dios envía a un profeta para advertir a Elí lo que pasaría con él y con sus hijos y con su descendencia. En el versículo 29 leemos, ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo y has honrado a tus hijos más que a mí? Y aquí tenemos la clave. Has honrado a tus hijos más que a mí. ¿Por qué Elí no corrigió a sus hijos? Porque los amaba más que a Dios. Temer más a nuestros hijos que a Dios. Ver que están pecando contra Dios y no hacer nada. ¿Qué es? Idolatría. El primer mandamiento es amar a Dios por sobre todas las cosas, incluso antes que a mí mismo, antes que a mi prójimo, antes que a mis hijos, antes que cualquier cosa está Dios. Y después todos los demás. Tengamos siempre esto en mente. Ahora viene la idolatría hacia uno mismo. Y eso quizá no lo habías pensado, pero tomar decisiones para nuestra vida sin consultar antes a Dios es otra forma de idolatría. ¿Pero qué? ¿Cómo? Proverbios 3 del 5 al 6. Confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Salmo 143, 8. Muéstrame tu misericordia por la mañana, porque en ti he puesto mi confianza. Muéstrame el camino que debo seguir, porque en tus manos he puesto mi vida. Antes de tomar decisiones importantes, consultamos a Dios. Lo que estamos haciendo es pedirle que nos guíe para saber si lo que estamos haciendo es correcto o no. Y de esa forma demostramos que confiamos más en Él de lo que confiamos en nosotros mismos. Así que cuando hacemos lo contrario, ¿qué creen que estamos haciendo? Precisamente demostrando que no estamos interesados en seguir su camino, sino en el nuestro. Al mismo tiempo que mostramos una mayor confianza en nosotros mismos y en nuestra propia prudencia que la confianza que tengamos en Dios. De esa forma, la idolatría es hacia nosotros mismos. Hermanos, estas son algunas de las cosas que hacemos con mayor frecuencia y normalidad, que en realidad no son agradables delante de Dios. En este tiempo, lo que Dios espera de nosotros es que tengamos la capacidad de reconocer en lo que hemos fallado. Y no solo pidamos perdón, sino que nos volvamos a Él, que tengamos un verdadero arrepentimiento, que vivamos una vida de santidad de acuerdo a lo que Él estableció. Entrégale a Dios el control de tu vida. Ámalo no solo de palabra. Ama a Dios primeramente y después a tu prójimo como a ti mismo. De nuevo, no solo de palabra. El amor hay que demostrarlo. Cuando vemos las cosas de esta manera, es cuando podemos darnos cuenta de que Dios no está interesado en sacarnos volando de la tribulación, porque somos tan buenos que no lo merecemos. Cuando en realidad ni siquiera hemos trabajado en moldear nuestro carácter. Dios aún así es tan misericordioso y nos ama tanto que nos da la oportunidad de pasar por cosas difíciles en las que nos ayuda a darnos cuenta
en qué es que estamos fallando y nos da la oportunidad de corregirlo. Y no solo eso, sino que si pedimos su ayuda, tengan por seguro que Él nos ayudará a hacerlo. Comienza poco a poco, pon atención en las personas que te rodean, tu familia, tu trabajo, tus amigos. Demuestra tu amor obedeciendo a Dios en cada uno de estos ámbitos. Aléjate de los chismes, aléjate de los pleitos, discusiones, envidias. Obedece a Dios, obedece su ley para que puedas ver todas las bendiciones que Dios tiene para tu vida, para que puedas disfrutar de una verdadera paz, no de una paz hipotética, sino una muy real. Bendiciones.